Es una bendición amanecer a un nuevo día aquí en esta parte de la creación de Dios y compartir con ustedes las bendiciones que Dios nos tiene preparadas desde antes que usted y yo naciéramos para que las vivamos en este día. Un cariñoso saludo a todos nuestros amigos que están en Freirina, Huasco, Vallenar, Diego de Almagro, La Serena, Montepatria y por supuesto, usted que está en algún punto de los 5 continentes. Ahora prepárese para ver y escuchar lo que Dios tiene preparado para su vida.
despiertas a vivir. Tú nos despiertas a vivir. Y esta mañana tengo mucho gusto en presentar a nuestro invitado para el día de hoy. Él es el pastor Arturo Valdebenito Figueroa, a quien le damos la bienvenida a Puertas Abiertas. Usted es presidente Muchas gracias. del Ministerio Sapiencia. Así que como Así presidente del es. Ministerio Sapiencia le vamos a hacer preguntas que pueden ayudar a nuestro público televidente. ¿Cómo aparece Cristo en su vida, hermano pastor Arturo? Bueno, primero que todo, muchas gracias, pastor, por la invitación. Estoy muy contento de estar nuevamente con usted. Ha sido un privilegio. Varias veces hemos tenido la oportunidad de compartir y para mí un privilegio acompañarle y estar con los televidentes en este día, ¿no? Y gracias por esa pregunta, porque es una pregunta yo creo que debiera siempre hacernos recordar, ¿cierto?, el cómo Dios llegó a nuestras vidas y ver esa misericordia tan grande, ¿no? Bueno, yo vengo de una familia cristiana evangélica y particularmente mi madre desde pequeña cristiana, pero el hecho de que yo haya ido a la iglesia desde pequeño, por supuesto, sirvió, pero en la adolescencia yo me aparté bastante, ¿no? Anduve siguiendo mis caminos, a pesar de que asistía a la iglesia, era de esos hipócritas que podía poner la cara bonita en la iglesia, pero por dentro mi corazón no estaba pegado al Señor. Yo me doy cuenta que gracias a Dios, en mi adolescencia, en una etapa de mi juventud ya, en una de las predicaciones de la iglesia, el Espíritu Santo me convenció de pecado, de justicia, de juicio y entregué realmente mi vida a Cristo. O sea, yo nací de nuevo alrededor de los 16, 17 años, por ahí, y no antes, a pesar de que estaba en la iglesia. Así que de esa manera llegué en una predicación dentro de la iglesia. Así que doy gracias al Señor por Pastor Rafael Martínez, que él fue instrumento de esa predicación y en esa iglesia fue donde yo comencé mi caminar real con el Señor y a crecer en el Evangelio. Qué bueno. Pastor, para nuestro público televidente, el Señor no trabaja ni con sobrinos ni con nietos. Él trabaja con hijos. Por lo tanto, a los 16, 17 años usted le entregó su vida a Él y pasó a ser su hijo. Así es, pastor. Pero no fui un hijo de los hijos obedientes, a pesar de que el Señor me había llamado a su reino y había salvado mi alma poniendo su espíritu. Hoy lo entendemos con mayor claridad en la palabra, ¿no? Pero la realidad del nacimiento de nuevo es un inicio, es como venir a la vida en este mundo, ¿no? Pero después uno tiene que crecer, tiene que madurar. Y la verdad que este hijo no fue tan bueno, ¿no? Fue un poco rebelde, después la época universitaria ante la filosofía y todo lo que uno empieza a aprender en la universidad y la visión naturalista de la historia, mi fe comenzó a ser socavada. Yo tuve una crisis de fe, a pesar de que nunca dejé de ir a la iglesia, tuve desafíos muy grandes sobre mis creencias y por la misericordia del Señor, el Señor me guardó mi mente, mi corazón, y luego vino un despegar, ¿no? En mi alma. Incluso Dios usa a veces las crisis, ¿no? Los problemas en la vida para que nos volvamos al Señor. Por eso, no, los problemas no tenemos que verlos siempre como un gran escollo, sino como una gran oportunidad de ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Y eso fue lo que pasó en mi caso. Problemas, digamos, de relaciones humanas, de pareja, de noviazgo, etcétera, me llevaron a un proceso de buscar a Dios y volverme al Señor con todo. Y yo le doy gracias a Dios por cómo Él tuvo compasión de mí, este pecador, y que más encima después Dios me haya llamado a servirle como pastor. Realmente me humilla, no es algo que me haga ser ególatra, porque me doy cuenta que no son mis capacidades, sino que es Dios llamándonos siendo hombres imperfectos, pero el Señor usa personas imperfectas para que la gloria sea de Él y no nuestra. Así es. Pastor, para nuestro público televidente, las pruebas o las crisis nos ayudan a crecer, porque debemos verlo con nuestra propia experiencia,
cuando éramos jóvenes nos dolía el pecho, los brazos y no sabíamos por qué, porque estábamos creciendo. Entonces también las pruebas nos ayudan a crecer para hacer la voluntad del Señor y ser manso. Usted sabe que el loco hay que apalearlo bien para que quede blandito, ¿cierto? Entonces el Bueno, Señor yo hace era lo uno de esos, mismo con ¿no? nosotros. En buen Así. chileno, duro como una pata de pollo, ¿ah? Tenía que entrar Ah, a la olla de presión. Pero yo veo que eso es parte del amor que Dios tiene con nosotros, ¿no? Como dice la escritura en Hebreos, ¿no? Esa escritura tan preciosa dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y más abajo dice, me encanta porque dice que Él quiere que nosotros participemos de su santidad. O sea, Él quiere que seamos como Él. O sea, qué maravillosa amén, bendición. No nos cuesta amén. entender el momento, ¿no? En el momento, pero después todo da un fruto apacible de justicia en nuestras vidas. Y eso no termina, ¿no? Dios sigue en nosotros, pero en ese momento fue clave. El Señor me hizo entender que mis caminos no eran correctos y Él me trajo con cuerdas de amor y también con alguna reprensión volverme a Él. Claro. Pastor, porque muy interesante, por eso dice, si nuestro público televidente debe estar pensando, bueno, si lo hizo con el pastor Arturo Valdebenito, también lo puede hacer conmigo. Claro que sí, por supuesto. Y en la misma palabra del Señor dice, al momento de la disciplina no parece ser causa de gozo, Así es. sino que de tristeza, de dolor. Pero Amén. después lo vemos con gozo, con alegría, porque el Señor Claro. nos ha intervenido para mejor. Nunca lo hace para peor, siempre lo hace para mejor. Y damos gracias Amén. al Señor por su experiencia. A los 17 años le entregó su vida al Señor, ¿cierto? ¿Y qué Así es. comenzó a hacer Me en han la pasado buenos iglesia? momentos. Sí. ¿Perdón? ¿Y qué comenzó a hacer en la congregación cuando el Señor le llamó? Bueno, esa congregación, por la gracia del Señor, tenía un lindo proceso de discipulado, comencé a discipularme y comencé a servir en el ministerio de alabanza. En ese tiempo tocaba la guitarra eléctrica y ahí servía al Señor por muchos años. Yo pensé que eso era todo, ¿no? Que me iba a ir al cielo cuando el Señor viniera tocando guitarra. Pero el Señor después quiso otra cosa. Pero ese fue mi proceso inicial. Luego el pastor me pidió que ayudara y colaborara en el ministerio de niños, después trabajé en el ministerio de jóvenes, en el ministerio de los grupos de casa, y me di cuenta que el Señor me empezó a Lo pasar fue por distintas preparando, áreas. lo fue Así es, hoy lo veo en preparando. Amén. perspectiva y me doy cuenta de cómo Dios usó eso y sin duda usó a mi pastor Rafael para guiarme en todo ese proceso durante tantos años. Él tuvo mucha paciencia conmigo también y también fue digamos, un mentor en ese sentido de buscar siempre servir al Señor con alegría, con gozo, a pesar de lo que significa el ministerio pastoral, que está lleno de desafíos. Pero vi a Dios en su vida y también acompañándome a mí. Claro. Pastor, para nuestro público televidente, usted ha dicho algo muy importante para nuestro público televidente, los que no han venido todavía a Cristo, que no se agote la paciencia de Dios con ellos, porque Él es el Así que sale es. al encuentro con nosotros. Así que usted dijo que Él había tenido mucha paciencia con usted. Entonces hay que decirle a nuestro público televidente que no se agote la paciencia de Dios con ellos para que pueda Amén. llamarles al camino y ser salvos, porque ninguno va a poder entrar en el reino de los cielos si no reconoce a Cristo como su Señor y su Salvador personal. Amén. Amén. Y es tan importante lo que usted dice, pastor. La escritura también nos manifiesta que busquemos al Señor mientras Él pueda ser hallado. Va a haber un momento donde ya no va a poder ser posible eso, pero su misericordia se ha extendido durante tanto tiempo y hoy es el día de salvación, dice la palabra. Y si hoy estás en un camino ajeno a los caminos del Señor, la misericordia del Señor te ha esperado, pero quizás hoy es el día que el Señor quiere que tú entregues tu vida y por eso es tan importante no perder las oportunidades, porque llegará el día efectivamente donde ya no va a ser posible. Dios quiera que hoy sea tu día también. Amén.
Y estamos muy cerca de eso, pastor, para nuestro público televidente, una vez más. Estamos muy cerca de eso porque Dios ha permitido esta pandemia para que el pueblo se prepare, la iglesia se prepare, porque Él no ha perdido el control. Pareciera ser que el mundo está fuera de control, pero no está fuera de control. Él lo escribió Sí. y estas cosas que estamos viviendo van a ir cada vez más increciendo. Así que, pastor, vamos a invitar a nuestro público televidente y para nosotros también a escuchar una alabanza y luego vamos a seguir conversando en esta cálida entrevista. El mercado está vacío y las calles solas están. Los trabajos están quietos, terminó el cosechar. Los aviones van sin rumbo y no hay nadie en el control. Todo queda suspendido a la entrada del gran rey. El rey ya viene, oh, el rey ya viene, ya se escuchan las trompetas y su rostro veo ya. El rey ya viene, oh, el rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí.
Y después de esa hermosa alabanza, seguimos conversando con nuestro invitado para el día de hoy, el pastor Arturo Valdebenito Figueroa. Y le decimos pastor porque también el Señor puede tener propósito con alguien que esté ahí detrás de la pantalla. ¿Cómo siente el llamado vocacional al ministerio pastoral? Ok, muchas gracias, pastor, por esa pregunta. Haciendo memoria hacia atrás, como le decía, yo estuve en la iglesia desde que me convertí al Señor con mayor regularidad, asistiendo, sirviendo, tocando en la alabanza, sirviendo a los niños y sirviendo en distintas áreas, pero jamás se me pasó por la mente que iba a ser un pastor. De hecho, alguna vez pensé, pero era una idea que no me gustaba. Yo estudié ingeniería en la Universidad de Santiago de Chile y me desempeñaba como ingeniero, me iba bien, trabajando en eso, sirviendo en la iglesia, digamos, en mi perspectiva, de aquí solamente espera la venida del Señor mientras seguía fructificando en la Happy, vida, ¿no? happy, 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 happy. happy. Sin embargo, Dios usó un tiempo en que estuve trabajando en misiones en el sur de Chile, con un ministerio que se llama Profesionales Cristianos y Misioneros, y hacíamos acción social, predicación del Evangelio, con dentistas, médicos. Ese ministerio sigue existiendo. Y era tan hermoso ver el poder ayudar, ver la realidad de las personas, pero ir en socorro y predicar el Evangelio. Y viendo esa realidad, me comencé a involucrar mucho. Dios puso una sensibilidad especial por la realidad y la situación de la gente sufriendo. Pero no solamente sufriendo en sentidos económicos, emocionales, sino entendiendo que detrás de todo esto había una profunda necesidad de Dios. Y comencé a viajar con lo poco que sabía en ese tiempo, con un entrenamiento básico como creyente. Comencé a viajar, me subí a un bus aquí en Santiago, viajaba hasta el sur, me bajaba en la carretera en Lautaro. Unos hermanos de allá me recogían en la carretera y nos internábamos hacia el interior de Lautaro y pasaba todo el sábado enseñando la Biblia, discipulando. Y después de la noche volvía, me dejaban en un bus ahí en la carretera y volvía y llegaba el domingo en la mañana, me bajaba al terminal y me iba a la iglesia. Y ese proceso de, hoy lo entiendo, ¿no? De amar a las personas, comenzó a mover tanto mi corazón de que dije, yo quiero dedicar mi vida a esto, ayudar a estas personas en el sur. Y le conté, recuerdo al pastor Rafael, sobre lo que estaba pasando en mi corazón. Yo ya estaba con ideas de vender mi casa, de irme a Temuco a vivir, desde ya ir a ayudar a las personas, nunca pensando en ser un pastor, sino ayudar a la gente. Veía tanta necesidad. Y el pastor muy sabio, ¿no? Él me conocía lo impetuoso que yo era, y él me dijo, Arturo, yo creo que sería súper bueno que te entrenaras, que te prepararas más. Y también considera que a lo mejor el Señor te está llamando al pastorado, porque esa sensibilidad por las almas, sensibilidad por cuidar a las personas y particularmente cuidar a su iglesia, es muy típico en alguien que está siendo llamado al pastor, capaz incluso de renunciar a su propia vida por servir a Dios y a la iglesia de Cristo. Entonces, wow, fue la primera vez que me hizo un clic en la mente esta posibilidad. Y él comenzó, me dijo, prepárate, no te vayas, él me dijo así, a tontas y a locas. Y para allá solamente con las ganas que tienes, sino prepárate. Y él me empezó a acercar, a ayudarme, a entrenarme, a darme herramientas, caminos, ¿no? Que yo tenía que comenzar a recorrer. Y ahí comenzó ese proceso, que duró varios años, ¿no? Y luego estudiar, etcétera. Así que de esa fue la manera. Mientras servía, mientras estaba, no en la banca, mientras quise servir, el Señor usó todas esas circunstancias para encontrar el propósito y particularmente el llamado al pastorado en mi vida. Qué lindo. Pastor, así como el Señor lo hizo con usted, también lo puede hacer con alguien que está aquí en sintonía con nosotros en Puertas Abiertas, porque el Señor no tiene un molde para cada uno de nosotros. Sí, no somos marionetas, no somos robots. Él con cada uno trabaja de acuerdo a la sensibilidad que cada uno tiene. Así que damos gracias al Señor por lo que el Señor ha hecho en su vida. Y es importante lo que usted dijo respecto de la sensibilidad emocional y espiritual de las personas.
porque Así hay es. muchos que tienen un vacío que no lo llenan con materia, ni lo llenan con cosas de este mundo, sino que ese vacío tiene una forma y la forma es de Dios. Amén. Amén. Así Así que es. usted fue a trabajar con ellos y seguramente hay frutos de esos viajes, ¿o no? Por supuesto, gracias al Señor, no es solo la acción que yo pude realizar, sino la suma de las acciones que la Iglesia de Cristo hizo en la zona, incluyendo al resto de los hermanos del ministerio, que con los años uno vio nacer iglesias, personas que eran de las comunidades mapuches del sector, que también comenzaron a ser animados por el Evangelio, a ser llamados por Cristo a servir en la obra, se entrenaron, fueron a algunos institutos bíblicos en Temuco y con los años vimos nacer iglesias ahí en el campo. Así que imagínense, qué gozo, qué alegría poder ver que ese trabajo, uno poniendo simplemente un granito de arena, porque sin duda que es la sumatoria de todas las acciones del cuerpo de Cristo aquí en esa zona, y también, por supuesto, de la obra del Espíritu Santo. Él va adelante en esto, nosotros simplemente estamos siguiendo lo que Dios ya está haciendo. Así que es Amén, muy, muy amén. bonito. Pastor, como usted tiene mucho que entregarnos, quisiera que por favor pudiera estar con nosotros el próximo sábado. Con mucho gusto, pastor, con mucho gusto. Y ahí podemos contarle de lo que hemos estado haciendo estos últimos años en Fundación Sapiencia, que ha sido una bendición para mí y para muchas personas en este país. Así que con mucho gusto, pastor, Ahí vamos nos a estar puede aquí. contar, ahí nos puede contar cómo nació Sapiencia. ¿Ya? Perfecto, perfecto. Muy bien. Mu- Ya, entonces usted va a estar con nosotros el próximo sábado, con la ayuda del Así es, Señor. pastor. Con la ayuda del Ya, Señor, así es, pastor. ya. Vamos entonces a invitar a nuestro público televidente a escuchar una canción y luego vamos a la reflexión de la palabra. Así como el ciervo brama por las aguas, así mi alma desea de ti. Así como el ciervo brama por las aguas, así mi alma desea de ti. Ven a llenar mi corazón, ven a llenar mi corazón. Quiero beber de ti, que tu amor recaiga sobre mí. Quiero beber de ti, quiero entregarte lo que esperas recibir.
Y ahora, después de haber escuchado esa hermosa canción, vamos a reflexionar en la palabra de Dios. Para esta mañana está en el libro de Génesis, capítulo 6, versos 3 al 8, dice así la palabra de Dios. Y Jehová dijo: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Amigo y amiga, hermano y hermana, no soy alarmista ni catastrofista, pero cuando Dios dice aquí que no contenderá con nosotros, es porque nosotros no hay nada bueno en nosotros. Solamente estamos actuando conforme a lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo creo. Es decir, a mi manera. Y generalmente nuestros pensamientos son pensamientos de maldad. Cómo ponerle encima el pie a otro, cómo hacerle mal a otro, cómo perjudicarlo de manera que yo pueda avanzar. Entonces, cuando dice aquí Dios que se arrepintió de haber creado al hombre, a usted y a mí, no está diciendo que Él se equivocó, no, en ninguna manera. Dios no se va a equivocar jamás, nunca. Lo que está diciéndose ahí en el original es que Él se entristeció, le dio pena de que el hombre fuera de mal en peor y fuera simplemente haciendo las cosas mal. Entonces, por eso no es que se haya arrepentido, sino que le dolió su corazón. Es como cuando le pasa a un padre con la rebeldía de un hijo. Se entristece su corazón, le da pena, porque quiere que su hijo sea lo mejor en todo orden de cosas. Y por lo tanto se entristeció Dios de haber creado al hombre en la manera que Él nos creó, sin pecado, sin maldad, un pensamiento sano. Acuérdese que Adán y Eva en el huerto del Edén, ellos estaban desnudos y no conocían la maldad. Ellos estaban disfrutando de la benignidad de Dios y, por supuesto, Él puso algo en el huerto del Edén, el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Y les prohibió comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Para qué? Para que ellos no vieran la maldad, no conocieran el pecado. Pero el diablo se las arregló para hacer caer a Eva. ¿Y cuándo tentó el diablo a Eva? Cuando no estaba cerca su esposo Adán.
Entonces, debe entender usted que generalmente el hombre es cobertura de la casa, del hogar. Es cobertura, sirve de protección, de sustento, de socorro, de amparo, de ayuda, de proveer para las necesidades del hogar. Eso es lo que hace el hombre. Y eso es lo que hacía Adán con Eva en el huerto, hasta que el diablo tentó a Eva y a la vez hizo pecar a su esposo y le hizo comer del fruto. Y entonces siempre nosotros en el mundo o aquí en la tierra estamos tratando de sacar las castañas con la mano del gato. Es un dicho muy chileno ese. Es decir, echándole la culpa a otro. No somos nosotros los culpables, sino que es otro el culpable. Y aquí en este caso, Adán le echó la culpa a Dios. Le dijo, la mujer que tú me diste me hizo comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero qué tremendo. No es que le haya estado echando la culpa, sino que él estaba excusándose delante de Dios por lo que había hecho, le había desobedecido a Dios. Y entonces sigue diciendo, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces no había nada bueno en ellos, solamente pensaban en hacer lo malo, como les decía al comienzo, ponerle el pie encima a otro, pasar por ciertas leyes inmorales para tratar de alcanzar una mejor posición. Por muchas razones el hombre no pensaba nada bueno, solamente de continuo el mal. Y hoy día vemos lamentablemente una historia repetida, no solo en Chile, sino que en el mundo entero. Ahí vemos la delincuencia, el vandalismo, el narcotráfico, las muertes y todas estas cosas, las calamidades, la falta de recursos, el hambre y muchas otras cosas que estamos viendo y viviendo. Por lo tanto, cuando Jesús anuncia en Mateo capítulo 24, verso 37, dice, y se remonta a este pasaje que estamos viendo en esta mañana, así como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, dijo Jesús. Y entonces, frente a toda esta calamidad que estamos viviendo ahora, la pandemia, el toque de queda, porque ya algunos vamos para los 2 meses encerrados y otros que están sin trabajo, que están pasando hambre, que tienen necesidad y muchas otras cosas, restricciones que tenemos, pero la maldad sigue igual. Vemos la delincuencia, el narcotráfico, el vandalismo, la destrucción, el desorden que se ha generado no solo en Chile, sino que en el mundo entero, porque todos los países han sido afectados por este virus que se llama coronavirus. Y lamentablemente de esto no vamos a salir. Por eso les decía al comienzo, no soy alarmista ni catastrofista. Está escrito y la historia se repite. Por eso es que Jesús dijo ahí en Mateo capítulo 24, 37, que así como en los días de Noé, y que pasaban los días de Noé, hay que remitirse aquí a Génesis capítulo 6, verso 5, dice que el pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente
el mal, o sea, no había nada bueno, era solamente la maldad. Y eso es lo que estamos viendo ahora y viviendo ahora en este tiempo. Pero el que persevere hasta el fin, o sea, el que permanezca tomadito de la mano de Dios, ese podrá ser arrebatado, podrá ser salvo, porque a causa de esta maldad, el amor de muchos se va a enfriar. No van a creer en nada ya. Por supuesto, ¿por qué? Porque la maldad está alrededor de ellos. Entonces, en lugar de acercarse a Dios, crean como anticuerpos y reaccionan contrariamente contra las cosas buenas que Dios ha establecido para bien de usted y para bien mío. Pero va a llegar el momento en que todo termine y por supuesto vamos a tener que dar cuenta de lo que ha sido nuestra vida aquí en este paso que hemos tenido durante nuestro peregrinaje aquí en la tierra. Vamos a tener que dar cuenta. Usted no se jacte ni se ría, porque un día más temprano que tarde ahora vamos a tener que estar ante un tribunal. Si usted nunca ha estado en un tribunal, ni siquiera para pagar un parte por una infracción automovilística, aquí obligadamente va a tener que estar ante dos tribunales, el tribunal de Cristo y el tribunal ante el gran trono blanco de Dios. El tribunal de Cristo es como la corte de apelaciones que conocemos en nuestro país. Y el tribunal ante el gran trono blanco de Dios es como la Corte Suprema, porque ese fallo es inapelable. Usted no va a tener ninguna excusa y ni siquiera Dios se va a dirigir a usted para decirle, mira, qué sé yo, Filomena o María, qué sé yo, cualquier nombre, ponga su nombre ahí. ¿Por qué hiciste tal cosa? Señor, yo no he hecho nunca nada. No se va a dirigir a usted, va a dirigirse a Jesús. Por eso es que Jesús dice que en su palabra que Él será nuestro abogado ante el trono del Padre. Él responderá por usted y por mí, porque todavía vamos a llegar a ese tribunal ante el gran trono blanco de Dios como imputados. O sea, usted y yo todavía vamos a ir delante del Padre sin ser santos ni dignos de presentarnos delante de su presencia. Pero Jesús, que murió por usted y por mí, es el que va a responder por usted y por mí también. Pero para eso es necesario que aquí, mientras estemos con los ojos abiertos, podamos confesar con nuestros labios que Él es mi Señor y mi Salvador personal, para poder estar tranquilos y esperar con gozo la venida de Jesús por usted y por mí, y que ese es el día del arrebatamiento. Así como en la época de Noé hubo un diluvio y Dios tuvo que poner término al hombre en esa oportunidad, a todo el mundo, ahora Él viene por quienes le hemos confesado como Señor y Salvador a su Hijo Jesucristo, que murió y entregó hasta su última gota de sangre por usted y por mí también. Entonces, por eso tenemos que estar preparados para ese día. Y si usted no sabe cómo hacerlo, porque usted me dice, pastor, pero ¿cómo se hace esto? Es muy fácil. Ahí donde está, de corazón, usted puede repetir conmigo la siguiente oración. Pero no se equivoque. La palabra de Dios dice que Él discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si usted lo hace
certeramente creyendo lo que sus labios están pronunciando, pues el Señor va a perdonarle sus pecados y le va a traer a esta nueva vida. Repita conmigo la siguiente oración. Padre Celestial, le doy gracias porque esta mañana usted ha hablado a mi vida y me está sugiriendo que me prepare para ese día en que Cristo aparecerá en las nubes para venir a buscar a su iglesia. Y su iglesia somos todos los que confesamos a Cristo como Señor y Salvador personal. Me arrepiento de todos y cada uno de mis pecados y le ruego, Padre Celestial, que los borre, nunca más se acuerde de ellos y en esta mañana inscriba mi nombre en el libro de la vida y me reciba como su hijo o su hija. Porque yo en este momento abro la puerta de mi corazón y recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador personal desde este día y para siempre. En su nombre oro, Padre Celestial. Amén y amén. Si usted oró creyendo en su corazón lo que sus labios iban pronunciando, pues ya su nombre está inscrito en el libro de la vida. Y cuando el Señor Jesús venga por usted y por mí en el arrebatamiento, seremos de la partida. Dios le bendiga en esta mañana. Y si Él no ha venido antes, en estos días adelante, Dios le bendice. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh, oh. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh, oh. Y es tu amor que me sostiene, el que me levanta, me da paz y da seguridad. Es tu amor que me sostiene, que me levanta, me da paz y da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, siempre tienes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán y me dan seguridad.
tu amor que me sostiene, que me levanta, me da paz y da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, siempre tienes el control. Es tu amor que me sostiene, que me levanta, me da paz y da seguridad. Es tu amor que me sostiene, que me levanta, me da paz y da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, siempre tienes el control.